Bueno, José Ricardo Taveras es un amigo desde hace muchísimos días, es un reconocido pues abogado de los tribunales del país, fue congresista y sin quizás un director histórico de pues la Dirección General de Migración, es un experto de esos temas y cuando hay situaciones pues yo siempre lo saco de Santiago rápidamente para que esté presente aquí y ayudarnos a entender tanto a los amigos de aquí de República Dominicana como de los Estados Unidos y Puerto Rico que nos están viendo en estos momentos para hablar un poco de ese tema de migración dentro de otros. Doctor, ¿cómo anda la vida? Bueno, anda. Me gusta venir aquí. Ajá. Porque tú dices que somos amigos desde hace varios días. Eso es. Lo malo es cuando le dicen que de muchos de años. muchos años, Como así. nosotros no tenemos edad para eso. Que no, tenemos más de 30 años. No, pero espérate un momentito. Doctor, lo vi con una reacción que no solamente ha sido suya, sino ha sido de muchos sectores de la sociedad, editoriales, de los periódicos, con respecto a una protesta que se realizó en el corazón mismo del altar de la patria, muy simbólico. Y bueno, usted sostiene que es preparando un escenario para una nueva embestida. Primero me gustaría, pues, per se, que me diga simbólicamente qué representa esto, esta protesta de descendientes de inmigrantes ilegales haitianos, número uno, y número dos, el mensaje que usted dice que subyace detrás de todo esto. Sí, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que me brindas de compartir nuevamente con todos los amigos de Entero Crédito. Y por supuesto que quisiera hacer mención de un artículo que publicara en AM Adriano Miguel Tejada, que creo que ha sido una de las mejores descripciones de lo que aconteció allí. Eso es así. Realmente lo que se está hablando, si nos ponemos a mirar cuáles son las peticiones que se estaban planteando, es un desafío al Estado de Derecho, un desafío al Estado dominicano como tal. Porque ahí se está pidiendo, en primer lugar, que por encima de toda prescripción constitucional, legal, se le busque una salida de hecho a los deseos de los grupos de interés que usufructúan el drama ajeno en torno a los haitianos. Y lo que se quiere es básicamente, si tú te pones a ver, las peticiones son que de alguna u otra manera revocar la sentencia 168. Eso es así. Pero eso implica también una revocación administrativa de la Constitución de la República. Claro. Y concomitantemente también una anulación de la Ley General de Migración y su reglamento. Eso significa como decir, bueno, aquí no hay un Estado en capacidad de organizar un sistema migratorio, de sistematizar la presencia de encauzar legalmente la presencia de la extranjería en la República Dominicana, y aquí se va a hacer lo que nosotros digamos, y que tenemos un tribunal, constitución, una ley de migración, nos dimos un plan de regularización, tenemos un tribunal constitucional que no vale para nada porque sencillamente hay que hacer lo que dicen los grupos de presión. La sentencia del Tribunal Constitucional tiene un dispositivo interesante, porque aquí siempre se ha vivido especulando. Sí. Esos grupos viven especulando, que eran, qué sé yo, cuántos mil ciudadanos, 300.000 ciudadanos que estaban inscritos en el registro civil. Una de las cosas positivas de la sentencia es que ordenó a la Junta Central Electoral la realización de una auditoría. Eso es así. Esa auditoría de los libros, registros de nacimiento desde 1929 hasta el año 2007, fecha en que se iniciaron los libros, registros de nacimiento de extranjeros, arrojó que solamente habían 54.300 y pico de ciudadanos extranjeros inscritos
en el registro de nacimientos, que era el gran problema, que se aducía que por tener un acta de nacimiento, esos ciudadanos eran dominicanos, desconocedores que, como su nombre lo dice, esa es una simple declaración de nacimiento. Y usted, que es un magíster ya en Derecho Constitucional, estamos aspirando a eso. no, pero ya usted está ya prácticamente falta un AO. Usted está ley de un AO. Usted sabe más que yo que cuando se trata de eso, estamos hablando de que las declaraciones tienen ese simple valor, el valor declarativo. Eso es así. Pero no tienen un valor atributivo de nacionalidad. Entonces, siempre fue así. Lo que atribuye la condición de la nacionalidad dominicana, de la ciudadanía dominicana, es cumplir con los requisitos que establece la Constitución de la República al respecto. Y eso no es así aquí, eso es así en el mundo entero. Y es muy emblemático para nosotros los dominicanos lo que ocurre en el aparato registral español con los dominicanos que viven allá legalmente reclamando la ciudadanía española para los hijos nacidos allá, que se la niegan. Se la niegan porque sencillamente muchos de ellos tienen un estatus migratorio de trabajadores temporeros, o sea, no es un estatus tan sólido como para... No cumplen con los requisitos de ley del Estado español. Exactamente, y eso ocurre en Francia, ocurre en todas partes del mundo. O sea, que hay cantidad de ciudadanos del mundo entero que nacen en muchos estados. Y en el Medio Oriente, esos países que tan relucientes que tú estás, que uno oye hablando. Bueno, hay estados que tienen, por ejemplo, estados de esos petroleros que son White, por ejemplo, que tiene alrededor de 3 millones de habitantes. De los 3 millones de habitantes que tiene, solamente 300.000 son ciudadanos. La mayoría de esos ciudadanos que habitan en ese país son extranjeros, radicados legalmente, que tienen un tipo de migración laboral, básicamente, pero no se les da la ciudadanía. Entonces... creo que Israel solo reconoce el jus sanguinis. Sí, no, pero hay muchísimos. Pero la mayoría de los estados, más de 150 países alrededor del mundo, tienen el mismo sistema de nacionalidad que nosotros tenemos. Entonces, ellos están pidiendo la revocación de la 168, lo que quiere decir la revocación básicamente de la Constitución, de la ley de migración, de todo el andamiaje legal. Pero todo eso tiene un objetivo, porque ellos saben que esa sentencia es irreversible. Y yo siempre estoy haciendo mucho énfasis, porque yo quiero que la sociedad dominicana se meta en la cabeza muy claramente que el precedente no lo sentó el Tribunal Constitucional. El precedente lo sentó la Suprema Corte de Justicia con la sentencia número 9 del año 2005. Jenny Bosico. Sí. No, esa es la de la Corte Interamericana. Esa es la de la Corte Interamericana. La de Jenny Bosico. Sí. Pero es una acción directa de inconstitucionalidad que incoaron todos esos grupos usufructuarios de drama ajeno. Que firmaron y una serie de personalidades vinculadas porque tienen una vida muelle. Sí. Las estructuras administrativas de esa ONG facilitan al liderazgo de esa ONG una vida que obviamente por la que yo lucharía. Si yo tuviera acceso a ella. Bueno, en el caso de un bandido, Winé Medina, que fue a México a decir que su padre... Que sus hermanos se llamaban Chocolate, Cacao, que sí. Bueno, ahí fueron casi 50 personas. Viven bien. Pero les pagan sus teléfonos, vehículos, muchísimas cosas. De todo. Entonces, ese grupo de usufructuarios de drama ajeno, porque eso es lo que hay en torno al tema haitiano. Entonces, incoaron una acción directa de inconstitucionalidad de la ley 28504, que es la ley de migración. Sí, de migración.
Entonces, la ley sale el 15 de agosto y el 27 de agosto encojaron esa acción. La Suprema Corte de Justicia falla esa acción en diciembre del 2005, sí. La sentencia número 9, y ahí establece claramente el precedente de que no son dominicanos. Exacto. Entonces, y ahí establece también, define lo que ratifica el criterio que la jurisprudencia dominicana ha tenido durante todo el siglo XX, porque si bien es cierto que no se habían producido sentencias en torno al tema de la nacionalidad, también es cierto que aquí existía una figura que se llamaba la fianza judicatum solvit. Eso es así. Que es una fianza que se le exigía a los extranjeros para poder litigar en justicia. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento, durante todo el siglo XX, cada vez que un extranjero iba a litigar, pues se produjeron decisiones y la jurisprudencia dominicana definió lo que era un extranjero transeúnte en el mismo sentido en que lo dijo la Suprema Corte de Justicia y en que lo ratificó el Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurre con eso? Que esa sentencia viene la Constitución del 2010. La Constitución del 2010 tiene el artículo 277, que es el que establece que el Tribunal Constitucional no puede revocar las decisiones que en materia constitucional dictó la Suprema Corte de Justicia, porque era la que tenía la facultad. Las decisiones de cosas juzgadas, dice el artículo, especialmente aquellas que se han dictado en virtud del control de constitucionalidad. Exactamente. O sea, entonces, hace énfasis en ese tema. O sea, lo que quiere decir es, ¿qué pasa con la sentencia 168.13? Que es una sentencia, obviamente, mucho más amplia, mucho más completa, porque ya no era lo mismo la Suprema Corte ejerciendo control directo de constitucionalidad, claro, que el Tribunal Constitucional, que ya tiene un fundamento constitucional más amplio, tiene una ley, entonces que le faculta a una serie tiene una serie de posibilidades dispositivas y ejerció, porque incluso el Tribunal Constitucional tiene lo que se llaman las facultades aditivas. Sí. O sea que cuando la ley incluso no tiene previsiones, eso es así, y hay que garantizar el cumplimiento de la Constitución, el Tribunal Constitucional puede disponer y vincula a los tres poderes del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que la 168 profundiza en el tema, abre con sentido de bisturí el problema, y por eso ordena una auditoría del registro civil y le dice a la Junta Central Electoral, esas actas que usted inscribió irregularmente en los libros registro de nacimiento, transcríbalas, páselas al libro registro de nacimiento de extranjeros desde junio de 1929 hasta el 2007. ¿Y por qué? Porque ese es un porqué sencillo, antes de ir, porque sencillamente el libro registro de extranjería se había abierto por primera vez en el año 2007. En el 2007, así es. Ese tema lo vamos a seguir ahí, pero tengo que ir a unos compromisos y regreso ya con la parte complementaria de esta entrevista.